Seguimos actualizando toda la información que tiene que ver con el acuerdo de alto al fuego entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Precisamente hace minutos observábamos imágenes fuera de lo que sería la reunión del primer ministro Benjamín Netanyahu con su gabinete. Estamos a la expectativa de más informaciones. Recordemos que este acuerdo es inminente. Para conversar al respecto y ampliar las informaciones, conversamos con nuestro compañero periodista Jonathan Meta, quien se encuentra desde Israel. Buen día, Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Buen día, Cincia. Gracias por recibirme a mí y es un placer estar de nuevo contigo. Así es. ¿Qué informaciones podemos actualizar, Jonathan, de las últimas horas con respecto a esta confirmación de Israel del acuerdo de alto al fuego con Hamas? Bueno, el problema que surgió en el día de ayer respecto de los nombres se solucionó y ahora lo que queda es la aprobación del gabinete. El acuerdo va a ser aprobado porque los votos están. La pregunta es qué va a suceder luego. Hoy por hoy hay dos facciones del gobierno, en realidad es una facción que contiene dos partidos que están amenazando con renunciar si es que se aprueba este acuerdo sin garantías de que Israel pueda volver al combate. Y en ese sentido, podría pasar que si renuncian, el gobierno de Israel se caiga en el medio de la aplicación del acuerdo. Es por esto que hay muchas negociaciones políticas en el medio. Hay un paso que se dio en las últimas horas, donde el ministro de Defensa, Israel Katz, lo que hizo fue decirle justamente al ministro Smotrich que de quedarse en el gobierno en el caso de que se apruebe el acuerdo, la decisión que él va a tomar es liberar a todos aquellos que están arrestados administrativamente en la zona de Judea y Samaria, que sean judíos. Él dice para justamente fortalecer los asentamientos judíos en Judea y Samaria, y esto podría llegar a convencer a Smotrich, así que me parece que en cualquier momento va a haber una votación. Aquí en Israel ya es la 1 de la tarde, 1:30, por lo tanto en cualquier momento va a haber una votación previo a que entre la festividad del Shabbat, que entra más o menos a las 3 de la tarde. Bien, y para este sábado, Jonathan, ¿se esperaba una votación? ¿Es la que estás mencionando? ¿Se adelanta para el día de hoy? Sí, ¿me escuchas, Jonathan? Ahora te escucho, sí. Ahí va, muy bien. Había una votación para el día sábado que estaba pactada justamente después del Shabbat. ¿Es la que estás mencionando? ¿Se adelanta para este viernes antes del Shabbat? Bueno, sí. La intención es adelantarla, el gabinete está reunido por lo menos desde hace una hora y la intención es adelantarla. La pregunta es si la amenaza que está sobre la mesa del grupo de Smotrich de salir del gobierno es una amenaza real o no, y por eso es que se está atrasando todavía la votación. Pero se intentó adelantarla, no es seguro que se vaya a terminar votando y muy probablemente también se termine votando mañana por la noche porque ya es tarde, ya es la 1:30 de la tarde, pero se está intentando adelantar la votación porque justamente, bueno, no es la mejor imagen lo que está sucediendo ahora, donde el gobierno no está aprobando justamente el acuerdo en este momento. De todas formas, hay que decirlo, el acuerdo está cerrado, está finalizado y es muy difícil que no veamos un acuerdo llevándose a cabo o el día domingo o, como se empezó a comunicar el día de ayer, el día lunes podría ser el día que comience. Esto en consonancia también, o por lo menos casualmente, al mismo momento que va a estar el nuevo presidente Donald Trump de los Estados Unidos tomando posesión del cargo de la Casa Blanca. Totalmente, totalmente. Eso por el lado del gobierno, ¿no? Del gabinete de Netanyahu. Pero, Jonathan, ¿qué te parece si hablamos y explicamos un poco cómo sería la liberación de los rehenes? ¿Se espera que esto inicie el día domingo? Se espera que inicie el día domingo. El día domingo va a haber a ver, a diferencia de lo que se comentó durante mucho tiempo o del acuerdo que se trabajó, por ejemplo, desde el mes de mayo, la liberación de secuestrados va a ser de forma gradual, pero va a comenzar el mismo día domingo con una liberación de 4 secuestrados. Luego de eso, el día 7 va a ser la segunda
liberación, o que va a tener 3 secuestrados liberados. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la lista que ya está aprobada y los familiares de hecho ya saben quiénes van a ser liberados cuándo. Esto hay que marcarlo. La prensa no lo sabe, y lo digo más que nada porque hay muchas versiones dando vuelta de esta lista, pero ninguna confirmada. Los familiares ya saben quién va a ser liberado cuándo, por lo menos de esos 33 que van a ser liberados al principio. Ahora, recién al día 7 vamos a saber nosotros si es que, o cuáles de esa lista están vivos y cuáles están muertos, lamentablemente. Pero el primer día, que va a ser el domingo o el lunes, dependiendo de exactamente cómo se termina de arreglar este tema, ya va a haber una primera liberación, luego vamos a tener una segunda liberación al día 7, luego al día 14, y así vamos a ir teniendo en este alto el fuego, que va a durar más o menos 40 días. Bien, y el cambio, Jonathan, que entendemos que no es similar los números, ¿no? Por cada rehén liberado israelí es mayor la cifra que el Estado de Israel debe soltar, ¿no? Del grupo terrorista Hamas. Sí, más o menos se habla de 1.100 terroristas, si no me equivoco, por por los primeros secuestrados, o sea, por esta primera etapa humanitaria. La gran discusión que se estaba teniendo era la discusión de nombres, si es que vamos a tener nombres particulares. Cuando se habla de nombres, solamente para aclarar, el nombre al que se le está prestando atención es el nombre de Marwan Barghouti. Marwan Barghouti es un líder palestino que tiene mucha aceptación en el mundo palestino, tanto de la facción Fatah como de la facción Hamas, y muchos lo consideran que podría ser el próximo gran líder palestino. Y lo que está justamente en duda es si una persona como Marwan Barghouti, que está condenado por haber cometido un acto de terrorismo que llevó al homicidio, ¿no? En Israel mucho hablamos de el terrorismo con sangre en las manos y el terrorismo sin sangre en las manos. Que entiendo que a veces es difícil usar esas categorías, pero lo cierto es que es muy distinto liberar a un terrorista con sangre en las manos que a uno sin. Y Marwan Barghouti es uno de los que tiene sangre en las manos, pero sin embargo se lo considera hoy que podría llegar a ser el nuevo líder palestino, y ese es el nombre que está más que nada en pugna. Sin embargo, esto se resolvió y muy probablemente sea liberado en el marco de este acuerdo. Bien, por otro lado, hace solo instantes, Jonathan, mencionabas que, como bien sabemos, el lunes tenemos el cambio de gobierno en los Estados Unidos. ¿Cómo afecta o cómo crees tú que va a cambiar, quizá o no, la toma de posesión de Donald Trump? Bueno, el tema de Donald Trump es un tema muy interesante dentro de la dinámica interna de Israel, porque creo que quedan muy pocas dudas de que el acuerdo se alcanzó gracias a la presión de Donald Trump sobre Israel. Y esto es algo que hay que marcarlo, porque mucho se pensó que Donald Trump iba a presionar de manera muy clara a Hamas, y de hecho lanzó muchas amenazas a Hamas. Sin embargo, muchos entienden que las amenazas que se lanzaron contra Hamas fueron también amenazas contra Israel. ¿En qué sentido? En el sentido de explicarle a Netanyahu que la visión de Trump es entrar al gobierno, es comenzar su mandato sin guerras en Medio Oriente. Entonces, en ese sentido, creo que se lo presionó, que Netanyahu lo pudo presionar, Trump lo pudo presionar correctamente a Netanyahu. Ahora, la pregunta es qué va a pasar luego una vez que Trump esté en el cargo. Jamás, por ejemplo, espera que una vez que tome el cargo con un cese al fuego, Trump entienda que no puede volver a la guerra a Israel, porque eso sería malo para el gobierno de Trump y para las promesas que él hizo en campaña, y entonces jamás espera que Trump sea quien presione a Israel para no volver a combatir. Por otro lado, Israel tiene cierta esperanza de que Trump le permita volver a la guerra, aplicar lo que se llama el plan de los generales, que es un plan que para poder definir el día después de la Franja de Gaza incluye, por ejemplo, que cierto sector en el norte de la franja tenga presencia de las fuerzas israelíes por un tiempo. Y también hay sectores que sueñan con la anexión de Judea y Samaria, por ejemplo, y que Trump facilite eso con un nuevo especie de plan del siglo como había presentado en su primer mandato. Entonces, hay muchas expectativas alrededor de lo que puede haber, de lo que puede ser el nuevo gobierno de Trump. No está muy claro exactamente hacia dónde va a ir, si es que Trump
va a estar más del lado israelí, permitir la anexión, permitir esta zona buffer en el norte de la Franja de Gaza, o si, como espera Hamás, en realidad Trump va a terminar diciéndole a Israel: miren, yo asumo sin guerras y no voy a permitir que se libre o que recomience, digamos, una nueva guerra en Medio Oriente bajo mi mandato. Entonces, la dinámica va a ser interesante. Nosotros sabemos que entre Trump y Netanyahu hay una relación de poder. Trump ejerce poder sobre Netanyahu y muchas veces digamos, bajado a Netanyahu de diferentes cuestiones. Vamos a ver qué pasa en este segundo mandato. Creo que va a ser un desafío muy interesante para la administración Trump asumir con un cese al fuego y Sí. ver qué es lo que sucede si Israel quiere volver a la lucha. Sí, sí, totalmente, Jonathan. Excelente explicación, como siempre. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos poder hacerlo nuevamente para compartir con la audiencia buenas noticias. Gracias por tu tiempo, Jonathan. Gracias a ustedes. Chao, chao.